Nació el 8 de febrero de 1828 en Nantes, Francia. Su padre, Pierre, era un abogado de renombre que quería que siguiera sus pasos. Su madre, Sophie Allot de La Faucheux, provenía de una familia de militares. Era el mayor de 5 hermanos. Su familia era de clase acomodada a la que no le faltaba nada. Él es Julio Verne, el escritor visionario. Sus primeros estudios fueron en Nantes. Tuvo clases privadas por parte de la señora Saint-Von. Desde pequeño, Julio quería viajar. Tenía una gran imaginación y soñaba con el mar. A los 11 años se escapó de su casa. Tenía planes de ir a la India como grumete de un barco. Pero su padre lo descubrió y le aplicó tremendo castigo. Nada más y nada menos que 14 latigazos y le prohibió volver a viajar. Incluso le hizo prometer que jamás lo haría. Ya solo podría hacerlo por medio de la imaginación. Ay, si eso hubiera pasado en estos días, ya hubieran demandado al papá de Julio y seguro lo hubieran tundido en redes sociales. Aunque el padre de Julio quería que su hijo se encaminara por la abogacía, a Pierre le encantaba la poesía y guardaba en su casa muchos artículos de corte científico. Estaba interesado en la ciencia y en los avances tecnológicos. Por esta razón, Julio no era ajeno a este tipo de información. De hecho, uno de sus lugares favoritos para jugar era una antigua fábrica de motores de vapor. La era industrial cada vez avanzaba más rápido y por supuesto que Julio no quería perderse esos avances. Pasaron los años y Julio creció y con la edad llegó el primer amor. Se enamoró de su prima Caroline y cuando tenía 17 años creó su primera obra, justo dedicada para ella. Es una obra para marionetas basada en la vida del Papa Alejandro VI. Pero como el desamor no es nada más para nosotros los mortales, a Julio Verne también le tocó que le rompieran su corazoncito. Y Caroline ni caso le hizo. Ella estaba planeando su futuro al comprometerse con un acaudalado burgués de la zona. Y dicen que a partir de este momento quedó tan profundamente marcado que nunca más volvería a llevarse tan bien con las mujeres. Ay, chicas, ¿cómo los hacemos sufrir? En Nantes, una comunidad relativamente pequeña, Julio no se podía desarrollar como se esperaba en la parte de las leyes, así que su padre lo envía a París en 1848. Al principio se va a vivir con una tía, pero la revolución de la clase proletaria hace que muchas personas huyan de París, incluyendo a su tía. Pero no Julio, él decide quedarse. Quiere saber qué es lo que le depara el destino. Estudia la carrera de Derecho, sin embargo, también dedica incontables horas a la escritura. Y comienza a codearse con gente de diversos círculos literarios. Para este tiempo, su situación económica no es lo que solía tener en casa de sus padres. Sí, su padre le enviaba cierto monto mensual, pero solo lo justo y nunca nada extra. Se alimentaba solo de pan y leche, y cuenta la leyenda que casi no tenía muebles, es más, ni calcetines, y todo porque su dinero prefería gastárselo en libros. Un suceso casi desafortunado lo llevó a vivir una situación bastante memorable. Caminando por unas escaleras, Julio choca con un hombre de proporciones grandes. El choque fue algo fuerte, además de que Julio estaba débil debido a la falta de alimento. Casi cae al suelo y le dice de manera muy insolente e irónica al hombre: «Seguro que has cenado muy bien esta noche, ¿verdad?». A lo cual el hombre responde: «Pues sí, la verdad es que sí, cené tortilla de tocino a la nantesina». Julio, todavía más enfadado, le responde: «¡Ja! En París no saben hacer tortillas a la nantesina».
y entre que si la tortilla estaba buena o no estaba buena, el hombre le exige un duelo y le extiende una tarjeta. Y en esa tarjeta aparece el nombre de Alejandro Dumas. El señor de proporciones grandes que se acaba de cenar una tortilla a la nantesina era nada más y nada menos que el famoso novelista y dramaturgo. Julio terminó yendo a la casa de Alejandro, no a un duelo, sino a cocinarle una tortilla a la nantesina, y desde entonces serían grandes amigos. Alejandro Dumas tenía una muy buena situación económica y se convierte en el tutor de Verne. Al principio, Julio quería enfocarse en el teatro, así que todas sus obras pasan por el ojo revisor de Dumas. La verdad es que en principio sus creaciones no eran muy buenas, no tenían ni forma. Sin embargo, a Dumas le encantaba leer lo que el joven escritor le compartía. Alejandro tenía un teatro, así que decide estrenar algunas de las obras de Julio, empezando por Las pajas rotas. A decir verdad, todo fue un fracaso. Al público simplemente no le gustó. Aún le faltaba pulir su don creativo. Pero Dumas nota el gran esfuerzo que Verne pone en cada una de sus creaciones, así que decide recomendarlo como secretario del Teatro Nacional en París. Y para este tiempo, Julio ya anda metido en todo, y como diría mi mamá, parecía ajonjolí de todos los moles, estudiando derecho, trabajando en el teatro, creando sus obras literarias, en los círculos literarios y sobre todo las horas invertidas en la biblioteca. Quería saber de todo y se dedica a leer sobre ciencia, arte, historia y hasta ocultismo. Y llega un punto en el que Julio ya no puede más y le manda una carta a su padre diciéndole que no insista con el tema de ser abogado, que si lo quiere tener en su bufet, entonces el negocio fracasará porque simplemente esa vocación no es para él. Y le plantea firmemente que quiere ser escritor. En 1857, los papás de Julio, a fuerza, quieren controlar su vida y ahora le imponen a una prometida con la que debe casarse, proveniente de una familia bien posicionada, y le preparan todo para la boda. Al principio, Julio acepta de mala gana, pero de último momento decide que no se casará, que no vale la pena estar con alguien impuesto a quien no ama, con quien no va a compartir gustos o pasiones. Y es que en su vida se ha cruzado Honorine de Vion. Era una viuda madre de 2 hijos de los que estaba muy enamorado, o al menos eso es lo que él creía. Deciden casarse, pero al poco tiempo, ¡oh desilusión! Honorine resultó ser una mujer bastante superficial, nada culta, que además omitió el pequeño detalle de que estaba casi en la quiebra. Pero no todo era tan malo, así que al menos se empezó a llevar súper bien con el cuñado. Y él sí que tenía dinero, era un corredor de bolsa de París. Muy pronto, Julio entra al negocio y se codea con gente de la alta sociedad, incluyendo escritores, dramaturgos y editores. Existe un mito que dice que Julio Verne nunca viajó, y la verdad es que no fue así. Él recibió como regalo un viaje a Escocia en 1859. Fue su primer viaje y estaba a punto de aceptar otro, esta vez a Noruega, pero tuvo que declinar, ya que su primogénito, Michel, estaba a punto de nacer. En 1861, Julio ya no quiere ser corredor de bolsa. En su corazón sigue la idea ferviente sobre ser escritor. Comienza a crear una novela sobre África y en nada más y nada menos que en 2 días visita 15 editores y durante este momento conoce a Pierre-Jules Hetzel, un editor bastante excéntrico que lo acompañaría durante toda su vida. Hetzel, para este momento, tenía una revista llamada Le Magazine d'Éducation et de Récréation, en español, la revista para la educación y la recreación, y decide revisar,
corregir y publicar la novela de Julio, y el 24 de diciembre de 1862 se publica su primera obra y es distribuida durante 1863. El éxito fue simplemente asombroso y no solo en París, la novela llegó a muchas partes del mundo. Hetzel, por supuesto que se da cuenta de su potencial, así que le ofrece un contrato de 20 años. Le estaría pagando 20,000 francos cada año a cambio de 3 novelas por año. Julio era un gran admirador de Edgar Allan Poe y para hacerle honor a su ídolo decide titular su colección como Los viajes extraordinarios. En este mismo año, el 63, Hetzel rechaza el manuscrito de París en el siglo XX, que permaneció inédito. No fue hasta 1994 que se publicó. La primera entrega de esta colección fue Viaje al centro de la Tierra, en 1864. En 1865, De la Tierra a la Luna. La fama y la economía de Verne comenzaron a crecer como espuma. Cabe mencionar que los personajes de Julio eran siempre hombres. La verdad, omitía la figura de la mujer en sus obras, pero Hetzel le sugiere que también resalte la figura femenina. Han existido rumores de que Hetzel prácticamente trataba a Julio como un tirano, pero nada más alejado de la verdad. Ni lo obligaba a escribir, ni lo tenía de esclavo. Por el contrario, Julio admiraba mucho a Hetzel y seguía sus consejos con mucho respeto. Recordamos que Julio siempre quiso viajar, así que sus primeros ingresos por sus obras son destinados a la compra de un yate, luego otro yate, y posteriormente realizaría viajes con su hermano Paul a bordo del transatlántico Great Eastern, que, adivinen, era su barco. Recorren las costas escandinavas y las costas de Estados Unidos. Durante estos viajes comienza a escribir Los hijos del capitán Grant, la cual se publica en 1868. En 1870 escribe 20,000 leguas de viaje submarino, una de sus obras maestras, donde nos cuenta las aventuras del capitán Nemo en el Nautilus. En 1875 llega La isla misteriosa, una obra cumbre que pone fin a la trilogía de Verne. Con el paso de los años y después de varias obras, Julio comienza a decaer. Toma una actitud pesimista que se ve reflejada en sus obras, y aunque su literatura seguía siendo fabulosa, su vida no tanto. Y todos los duros momentos que vivió con su padre simplemente no los pudo superar y los repitió desafortunadamente con su hijo. Y tal vez queriendo cumplir sus sueños rotos, vació sus frustraciones en él y lo obliga a irse como grumete en un barco a la India debido a su rebeldía. Posteriormente, lo recluye en una correccional, en una cárcel. Esta acción le hizo tanto daño a Michel que terminó en tratamiento psiquiátrico. En 1886 muere la madre de Julio, muere la esposa, muere Hetzel, y su sobrino Gastón, el hijo de su hermano Paul, le pega un tiro en la pierna que lo invalida para toda la vida. De por sí, ya traía problemas de salud, tenía secuelas de una parálisis facial que en su momento le deformó el rostro y bueno, la diabetes le estaba deteriorando poco a poco. De acuerdo con Verne, este fue su peor año. Sin embargo, se refugió en la francmasonería y bueno, también dicen que estaba metido en la Sociedad Secreta de la Niebla. Esta sociedad tomaba su ideología de la francmasonería y perseguía el conocimiento de Dios a través de la naturaleza y de sus leyes, reproduciendo la filosofía natural aristotélica. Abandona París y se muda a Amiens, donde se interesa en la política y se postula como concejal en el ayuntamiento. Y lo consigue. De hecho, se postula durante distintos años y lo logra. Su vida como político fue bastante movida. Sin embargo, esto no le impediría dejar de escribir. Escribió aproximadamente unas 65 novelas.
20 relatos cortos, 30 obras de su juventud y 2 relatos geográficos. De acuerdo con la UNESCO, las obras de Julio Verne han sido traducidas a 112 idiomas. Llega el siglo XX y se da cuenta cómo la tecnología acaba con el planeta. Guerra, devastación, y Julio está totalmente desolado y agotado. Fallece el 24 de marzo de 1905, rodeado de sus familiares y el hijo de Hetzel. Sus últimas palabras fueron: sean buenos. Antes de morir, Julio estaba escribiendo una obra apocalíptica. Esta obra se llamaba La invasión del mar y describía cómo el cambio climático derretía los polos y en consecuencia Europa sería tragada por las aguas del mar. A mí como que Julio ya me va sonando a profeta. Julio incluso era considerado una especie de Nostradamus, a lo que él respondía que lo único que hacía era documentarse bien. De hecho, él es conocido como el padre de la ciencia ficción. Al final de sus días, Julio terminó decepcionado y frustrado por las cosas que no pudo ver materializadas. Dicen que realmente nunca amó a su esposa y que vivió una relación extramarital oculta, la cual nunca se comprobó. Tendía a hacer muchas cosas a la vez. En realidad, exponía su cuerpo a tal estrés que definitivamente la parálisis facial que sufrió tenía que ver con eso. Había momentos en los que no se ponía límites con las cosas que quería lograr y hacía tanto a la vez que no era constante con lo que comenzaba. Además, se aburría fácilmente. La personalidad de Verne era sumamente rebelde cuando se trataba de coartar su libertad. Lo tomaron por loco, egocéntrico y misógino, pero tal vez simplemente fue un hombre sumamente inteligente que no pudo darle rienda suelta a todo el potencial que llevaba adentro. Un poco por las restricciones e imposiciones de su padre y otro poco porque, vaya, era el siglo XIX. Si alguien le hubiera dicho a un lector de Julio Verne que lo que se escribía en los libros de él efectivamente sucedería en un futuro, lo hubieran tomado por loco. No cabe duda que las obras de Julio Verne nos hacen viajar con la imaginación. Nos llevan a lugares jamás pensados, mientras disfrutamos de las aventuras de tan osados personajes. ¿Qué mejor manera de sobrellevar la pandemia que leyendo libros de Julio Verne? Para cerrar este episodio, quiero citar una frase de Verne que dice así: viajar nos permite enriquecer nuestras vidas con nuevas experiencias, disfrutar y ser educados, aprender a respetar las culturas extranjeras, establecer amistades y sobre todo contribuir a la cooperación internacional y a la paz en todo el mundo. Así que, si algún día tienen la oportunidad, viajen, aunque sea al pueblito más cercano. Este episodio va con especial dedicatoria para Alfonso González. Gracias por escuchar Genios Atormentados. Espera el siguiente episodio dentro de 2 semanas. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales: Twitter, Instagram, YouTube, TikTok y Facebook. Comparte este podcast y recuerda que quizá todos estamos un poco locos.